Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Buenas noches, este es el programa Hora 25. La semana que concluye estuvo repleta de versiones y conjeturas, las mismas que concluían en que la única salida para el presidente de la República era provocar la muerte cruzada. El Ejecutivo llegó a un punto de inmovilismo. La Asamblea había bloqueado toda iniciativa proveniente de Carondelet. Muchas demandas sociales también han aumentado y los niveles de aceptación del presidente Lasso tuvieron una importante caída. La opción de una muerte cruzada hizo que muchas bancadas y bloques parlamentarios bajen las armas y hagan anuncios algo conciliadores. Finalmente, el presidente reveló la existencia de vientos conspirativos. Por primera vez señaló con nombres y apellidos quienes estaban detrás de estos propósitos desestabilizadores. Ahora se propone presentar 3 cuerpos de proyectos de ley por separados que recojan el contenido del megaproyecto que agitó el escenario político. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar esta noche aquí en Hora 25. Y para ello nos acompañan los siguientes invitados. Gracias a la participación de Homero Castanier. Él es el viceministro de Gobernabilidad. Gracias a Pavel Muñoz. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Nos acompaña Ana Belén Cordero, legisladora del movimiento Creo. Y agradezco la participación de Livia Rivas. Ella es la presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Gracias a nuestros panelistas, a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos en casa, muy buenas noches. Qué gusto estar junto a ustedes un domingo más. Esta semana que termina ha sido completamente vertiginosa en el ámbito político. Tras los evidentes bloqueos de la Asamblea Nacional a las iniciativas del Ejecutivo, empezó a sonar con fuerza la denominada muerte cruzada. Y fue al parecer esta la que hizo que en la Asamblea se repiensen las acciones y se saque bandera blanca a esta batalla que le declaró el Legislativo al Ejecutivo. Veamos entonces los hechos que ocurrieron durante esta semana. Aunque el gobierno nunca lo dijo con todas sus letras, el fantasma de la muerte cruzada empezó a rondar con fuerza. Luego de que la Asamblea Nacional le devolviera al presidente de la República el proyecto de ley de creación de oportunidades y que 4 bancadas del Legislativo lo amenazaran con no insistir en él porque sería inoficioso y lo retaran a una consulta popular, el gobierno endureció su discurso. Se proyecta con mucha atención hasta este momento, no por parte del gobierno nacional, sí por parte de las bancadas fundamentales que se encuentran dentro de la Asamblea Nacional. Una es el Partido Social Cristiano y Pachacutic, que tienen un punto de coincidencia para tratar de que el país no se mueva. El gobierno no está decidido a aceptar eso. La muerte cruzada se convertía entonces en la única y última opción que le quedaba al Ejecutivo para salir del bloqueo impuesto por el Legislativo. No de descartarla jamás es lo que corresponde porque es una espada de Damocles con la cual debemos contar todos los poderes instituidos en este país. En cuanto a la muerte cruzada, no siempre el que la pone en práctica gana. Fue la propia presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, quien ante estos hechos prefirió reducir las tensiones con el Ejecutivo. Único que exigimos, solicitamos, pedimos que se cumplan con los requisitos y de ahí nosotros estamos para viabilizar, para trabajar, como les dije, de manera conjunta, articular el trabajo con el Ejecutivo. Después de estas declaraciones, el presidente de la República, en una entrevista concedida al programa de televisión Vera a su manera, respondió: Le voy a dar gusto a la señora presidenta de la Asamblea. No voy a enviar nuevamente la ley de creación de oportunidades. La vamos a dividir en 3 partes. La parte tributaria, la parte laboral y la parte de inversión. Pero vamos a ver cómo actúa la Asamblea. Si la devuelve, si la rechaza, si permite un debate democrático. Vamos a ver. Lasso aseguró que aunque siempre elegirá el camino del diálogo, tampoco aceptará el sometimiento. ¿La muerte cruzada entonces sigue siendo un as bajo la manga? Bien, vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra a Livia Rivas. Livia, esto tiene como origen, de alguna manera, el bloqueo parlamentario y también la devolución del megaproyecto. Y claro, ahí se prenden las luces de la posibilidad de una muerte cruzada. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, un cordial saludo para usted, estimado Andrés.
Para mí me place sobremanera poder compartir este espacio con la asambleísta Ana Belén Cordero, con el señor viceministro Mero Castañer y con el asambleísta Pavel Muñoz. Y también un cordial saludo para quienes están conectados esta noche para conversar de este tema. Bien, efectivamente, el resultado de la no calificación del proyecto de ley de oportunidad remitido por el señor presidente de la República, pues se ha detonado un tema que lastimosamente ha escalado del tema que me parecería que debe haber quedado exclusivamente en el ámbito jurídico al ámbito político. De ahí que pues se ha escuchado lo relativo a la posibilidad de una muerte cruzada, pero yo quiero saludar realmente el mensaje conciliador del señor presidente de la República, que en días atrás pues ha considerado un llamado a la prudencia, se podría decir así, y va a remitir en 3 cuerpos separados el que originalmente constituía un solo cuerpo, el proyecto de ley de oportunidades, y va a remitir por un lado el ámbito laboral, por otro lo tributario y de inversiones. ¿Y qué dice relación con esto de la muerte cruzada, si usted me permite? ¿Qué es la muerte cruzada y cuál es el riesgo? ¿Por qué usted saluda más bien que se haya cambiado de idea, de estrategia? Claro que sí. La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que lo puede utilizar tanto el señor presidente de la República como la Asamblea Nacional. Si el señor presidente de la República aplica el 148 de la Constitución, puede disolver el Parlamento ecuatoriano y quedarse él exclusivamente en el poder. Mientras que si la Asamblea Nacional es la que aplique el artículo 130, pues destituye al presidente de la República, sube el señor vicepresidente de la República y permanece la Asamblea. Si bien los dos pueden ejercer esta misma competencia establecida en la Constitución de poder destituir, en el caso de la Asamblea y el señor presidente de la disolución, hay que tener claro que el señor presidente de la República tiene una ventaja. ¿Y cuál es esa ventaja? Que al señor presidente de la República le basta suscribir un decreto de disolución para que desaparezca la Asamblea Nacional y él pudiera estar en el ejercicio del poder gobernando con decretos, leyes de urgencia en materia económica, claro está, que requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional. Mientras que si lo hace la Asamblea Nacional, y aunque son causales prácticamente idénticas, porque los dos podrían invocar la causal de arrogarse funciones que no les competa constitucionalmente y en los dos casos requieren dictamen de la Corte Constitucional. Los dos podrían invocar grave crisis política y conmoción interna y solo el presidente de la República pues, puede invocar la causal de reiterada e injustificada obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero en el caso de la Asamblea no le es tan fácil. ¿Por qué? Porque para la primera causal requiere que se aplique el procedimiento del juicio político en contra del presidente de la República. Okay. Y para la segunda causal, y con esto concluyo, de grave crisis política y conmoción interna, también tiene que aplicar un procedimiento. El tiempo que le tome a la Asamblea en convocar a la sesión, debatirlo y conseguir 92 votos, el señor presidente tranquilamente podría suscribir el decreto. Pavel, he insistido varias veces y también en la nota de que había un bloqueo parlamentario. ¿Esto es así, evidentemente, o no? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a la mesa y un saludo afectuoso al país. Andrés, en algunas ocasiones que he sido invitado me pongo a pensar qué debo comentar. Y hoy me he puesto a pensar qué no debo comentar, porque tenemos muchas cosas que comentar. Y la primera tal vez es una cuestión de carácter general, una confesión con ustedes en la mesa y con el país entero. Yo conocí al presidente de la República en persona seguramente unas 2 semanas antes de la instalación de la Asamblea Nacional y me llevé una grata impresión. Una grata impresión porque vi una persona preocupada por resolver los intereses, los problemas principales del país y estaba enfocado en eso. He visto la entrevista que dio hace pocos días en Carondelet con un periodista del país y me quedé ingratamente sorprendido de que el presidente haya perdido en su foco principal los problemas de la nación y haya recuperado, desempolvado los fantasmas, ¿no es cierto?, que estuvieron presentes en la época de Moreno, que ahora los pone nombre y apellido y los llama triunvirato de la desestabilización. Me parece que ahí el país va a perder. Si es que este es el prólogo de la película de terror que ya vivimos con Moreno, que es no preocuparse en el país, sino en la conflictividad política, tenemos una dificultad. Y segundo, entrando a su pregunta, Andrés, de manera directa, no hay tal obstrucción en la Asamblea Nacional. Y le voy a poner 5 ejemplos de manera muy rápida y espero que mis colegas puedan compartir en ello. El presidente dice ley de comunicación. La ley de comunicación se está tratando normalmente en la Asamblea Nacional y la ley de comunicación se tramita en la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Qué tiene que ver la comunicación con las relaciones internacionales? Nada, pero está siendo presidida esa comisión por el jefe de bancada de Creo. Entonces, no hay obstaculización. La ley de educación superior ha entrado y está en trámite normal. Claro, entra a ser fusionada, si usted quiere, Andrés, con cerca de 8 iniciativas legales que ya estaban desde la legislatura anterior. Se está tramitando, ¿no es cierto?, y tiene su curso normal. Tercer elemento, por ponerle un ejemplo.
presupuesto general de la Nación, ¿sí? Ahí comete un error el propio Ejecutivo. No mandan el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, que por mandato de ley debería estar aprobado antes del presupuesto, y cuando se le hace observaciones, el presidente de la República o su equipo, seamos más precisos, y su equipo económico seguramente más preciso, envían las observaciones después de los 10 días que le daba la ley, me parece que al día 13, por lo tanto precluyó su plazo. Miembros de la Junta de Regulación Monetaria, ¿no es cierto?, que deben elegir 3. Ahí Homero compartió conmigo la legislatura anterior. Era claro que debía mandarse 3 nombres por cada vocal, porque la ley dice designar 1 de entre 3. Mandan 3 nombres para 3 vocalías. Ahí, si usted quiere, incluso la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista, no cumpliendo adecuadamente la ley, le dio paso incluso a ese planteamiento del presidente. Y la última, Andrés, de manera muy breve, ¿no es cierto?, la ley de creación de oportunidades, que dicen que el CAL se ha abrogado funciones. No le voy a dar mi opinión, le voy a leer de manera brevísima algunos elementos de la ley. Artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa. Se llama el artículo calificación de proyectos de ley, es decir, los proyectos se califican. Dice en su parte pertinente, el Consejo de Administración Legislativa calificará siempre que cumplan los siguientes requisitos. ¿Cuáles? El primero, que todas las disposiciones del proyecto se refieran a una sola materia. Esto es de manera general. Sin embargo, incluso hay especificidad para un proyecto de carácter urgente. Los proyectos de ley calificados por el presidente de la República urgentes en materia económica, ¿qué hace? El Consejo de Administración Legislativa no calificará, taxativo, mandatorio, no calificará, ¿no es cierto?, los proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia y después agrega si encuentra vicios de inconstitucionalidad. Hay bloqueo en lo absoluto. Desde mi punto de vista, con el respeto del caso, el presidente tiene un equipo de gobierno que en varios frentes le está fallando y eso no se quiere ver. Ok, muchísimas gracias. Ana Belén, buenas noches, le escuchamos. Bueno, Andrés, para mí lo importante es establecer que hay temas que podemos estar de acuerdo o que hay puntos de encuentro, pero hay puntos que no necesariamente estamos de acuerdo. Y, por ejemplo, el tema de la Ley de Creación de Oportunidades. Si bien el CAL tiene la potestad de recibir este proyecto, que el presidente de la República lo califica como económico urgente, la potestad que se atribuye el CAL de un control aparente de constitucionalidad, que es privativo de la Corte Constitucional, está bastante en discusión. De hecho, se puede hacer incluso una demanda ante la Corte Constitucional de esta competencia que se ha arrogado el CAL. Pero más allá de eso, sobre la unidad de materia, la propia Corte Constitucional ya se pronunció en ese sentido, indicando que la unidad de materia hace referencia a un hilo conductor dentro de un proyecto de ley. En este caso es la reactivación económica y del empleo. Y vamos a un tema de un caso. La Ley de Defensa de los Trabajadores que presentó el gobierno de Rafael Correa en su momento tocaba varios cuerpos normativos, pero tenía ese hilo conductor, la defensa de los trabajadores, del tema laboral. En ese momento sí se calificó, pasó a comisión, se aprobó en su momento, pero esta ley no. Entonces no creo que es un tema técnico, es un tema político y de un evidente, por supuesto, bloqueo de parte de la Asamblea Nacional. ¿Por qué había eso? O sea, hay fuerzas de oposición que quieren cercarlo al Mire, presidente. yo creo que es como se conforman los bloques en la Asamblea Nacional. En ese entonces había una mayoría aplastante del partido de gobierno. En este momento no existe, hay una diversidad de representación, lo cual yo saludo y es sano. Sin embargo, de ahí a bloquear la ejecución del proyecto político elegido en las urnas es muy diferente, ¿no? Lo que ocurre, Homero, es que hay un viento conspirativo que está en el país. Eso, hay pruebas, hay evidencias. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a los panelistas que nos acompañan y al pueblo ecuatoriano. Efectivamente, dentro de tal vez un escenario ideal para llegar a ser gobierno sería haber llegado con una gran mayoría legislativa y que los proyectos, los empeños, las iniciativas del Ejecutivo puedan fluir y canalizarse de manera más fácil. Ese escenario no es el actual, ninguna fuerza política tiene mayoría en la Asamblea. Ha complicado el tema de llegar a consensos, acuerdos. Coincido yo también, fui legislador, en que el Consejo Administrativo de la legislatura no tenía por qué decir qué es constitucional, qué es inconstitucional, qué reformas valen, no valen la pena. Había un hilo conductor, la creación de oportunidades, y para eso hay que construir las leyes, para eso se abre un debate. Para eso hay la posibilidad de que hayan comparecencias, comisiones generales, que vaya a una comisión, a un pleno. Esa es la construcción de una ley. Sin embargo, cuando ya existen acciones reiteradas, por ejemplo, es bueno que el pueblo ecuatoriano conozca que en estos 140 días de funcionamiento de la Asamblea, del gobierno, se les ha convocado 126 veces a los ministros de Estado, a la Asamblea Nacional. En plena pandemia se le convocó 19 veces
a la ministra de Salud. ¿Cuáles son los bloques que lideran estas convocatorias? Que son legítimas en tal sentido que la Asamblea puede pedir esas comparecencias, puede pedir información. UNES, Pachacuti y el Partido Social ¿Y qué Cristiano. le da la sensación? ¿Cuál es la apreciación que usted tiene frente a eso? ¿Que hay un afán de qué? ¿De provocar Mire, qué? la oposición es legítima, la oposición es respetable en democracia, pero si hay una oposición destructiva, una oposición que habla ya de juicio político al presidente en los 100 primeros días, de destituirle al presidente, de pedir la renuncia, de pedir que comparezca no solo él, la familia, hacia una comisión en donde con clara intencionalidad política direccionaron una investigación que debía hacerse en la Comisión de Fiscalización, estoy hablando del tema de Pandora Papers, mandaron a una Comisión de Garantías Constitucionales que tiene como objetivo legislar en el tema de los colectivos sociales, de indígenas, de afros, que tiene que hacer leyes, amnistías, y mandaron hacia allá. Entonces, realmente ha existido un escenario en la Asamblea Nacional no solo de entorpecer, de bloquear, de no tramitar, de no querer debatir un proyecto tan importante como el de creación de oportunidades, sino también una intencionalidad política para desestabilizar al gobierno y la institucionalidad. Estoy mareado con, digamos, el discurso que empiezo a ver públicamente, digamos, sobre todo planteado por el gobierno. ¿Por qué digo que estoy mareado? Es porque el discurso se moldea como una plastilina. Y lo que antes nos parecía bien, ahora nos parece mal. Quiero dar algunos elementos para eso. O juzgamos con doble rasero las cosas. Homero dice, yo no lo he escuchado dentro de la Asamblea Nacional, pero puede ser que sí, que alguien lo haya dicho. Si alguien planteó juicio político, ¿no es cierto?, un posible juicio político al presidente de la República, está en esta Constitución, se tilda, ¿no es cierto?, de conspirativo. El presidente de la República dice muerte cruzada, que está en esta Constitución, se tilda de democrático. Es decir, cuando la Asamblea lo dice, ¿no es cierto?, conspiración. Cuando el presidente lo dice, ¿no es cierto?, espíritu democrático. Tanto así que el presidente lo ha dicho y lo dijo en su intervención. Yo me estoy ciñendo a la Constitución y yo estoy 100% de acuerdo con él. Yo tengo 3 compañeras con un juicio y una indagación penal de instigación por apelar al mismo artículo que está en la Constitución. Primer elemento. Y segundo elemento, Andrés, ¿dónde quedó la Constitución hiperpresidencialista? Antes decían que el presidente se convertía en emperador. Correa basta que suba un dedo porque no tiene posibilidades la Asamblea de reaccionar frente a eso, ¿no es cierto? Y entonces lo que hace el presidente de la República, sea cual esté fuera, es lo que le da la gana con las disculpas del público. Porque eso está en el texto. Ahora decimos que en cambio ha habido, ¿no es cierto?, una Asamblea que obstruye. Y ahí me da la sensación que el gobierno termina siendo prisionero de 2 elementos, ¿no es cierto?, que desde mi punto de vista nunca estuvieron bien sustentados, ¿no es cierto? Hiperpresidencialismo no hay. Tanto así que hoy el presidente está acusándole de obstrucción a la Asamblea Nacional. Y segunda, que también me parece que fue un grave error político. ¿Por qué? Porque quisieron afectarle a una fuerza, la de la Revolución Ciudadana, y afectaron un concepto. Yo lo escuchaba cuando Homero dice viceministro de Gobernabilidad. Homero, mucha suerte en eso porque va a estar dura la tarea de gobernabilidad. ¿Y por qué va a estar dura la tarea de gobernabilidad? Porque en el periodo anterior decidieron cambiar el método de asignación de escaños para favorecer la presencia de minorías, ¿no es cierto? Lo cual en principio suena bien, yo también estoy de acuerdo, pero sin afectar la composición de un bloque que le dé gobernabilidad al gobierno nacional. Y el último elemento, ¿no es cierto?, que me preocupa. Si nosotros nos retrotraemos 4 meses atrás, se anunció como un acuerdo histórico para el país que 3 fuerzas políticas se pongan de acuerdo sobre los grandes problemas. Hoy una de ellas es conspirativa. Pachacuti, Izquierda Democrática y el Gobierno Nacional. Hoy resulta que Pachacuti con Leonidas Diza, ¿no es cierto?, la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, el Partido Social Cristiano con Jaime Nebot son el triunvirato de la conspiración. Ok, Homero, 1 minuto, por favor, para responder y vamos al corte comercial. Existen, repito, posibilidades de disentir en democracia, de tener diferentes posiciones, pero existen también actuaciones que realmente no quieren obtener que al gobierno le vaya bien. Es decir, que no pretenden que al gobierno le vaya bien, ni pretenderán que al gobierno le vaya bien, por ende a los ecuatorianos, y ese tipo de actuaciones son las que destruyen absolutamente la posibilidad de diálogos, acuerdos, consensos, ni siquiera en el tema político, legislativo, sino en una sociedad. Ok, tengo que ir a un corte comercial, enseguida volvemos para la segunda parte de Hora 25.
continuar en nuestra sintonía. Las tensas relaciones entre la función legislativa y la función ejecutiva no son un tema nuevo. Recordemos lo que ocurrió entre 1996 y el 2005, lapso en el que se produjeron abruptas terminaciones de periodos presidenciales. Las destituciones de Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez reflejaron choques políticos, sin que los antes mencionados tuvieran instrumentos institucionales que evitaran sus fatales desenlaces. Lo que ocurrió en sus casos fue que hubo los votos necesarios en los congresos para sacarlos del cargo. Con estos antecedentes, en la Asamblea Constituyente de 2008, los legisladores evidenciaron la necesidad de encontrar un mecanismo jurídico que establezca proporcionalidad y balance entre el legislativo y ejecutivo. Y así es como nace la denominada muerte cruzada, que hoy sigue siendo una carta bajo la manga. Ya en países vecinos como Perú se han producido disoluciones del Congreso. La primera inconstitucional en 1992 bajo el mando de Alberto Fujimori. Él disolvió el Congreso por obstruir sus iniciativas y asumió el control absoluto de todos los poderes. Llamó a una asamblea constituyente y esa, la Constitución de 1993, estableció las causas para la disolución del Congreso. Hace apenas 2 años, el expresidente Martín Vizcarra, sometido a un eminente bloqueo por parte del Congreso, hizo uso de esta figura. Y según la encuestadora Ipsos, el 59% de los peruanos calificó a esa decisión como la mejor de ese año. ¿Es la muerte cruzada una herramienta que permite alcanzar la gobernabilidad? ¿O más bien solo contribuye a una mayor inestabilidad política? Vamos con estas preguntas contigo, Andrés. Justamente eso es lo que queremos plantear. Voy a dar la palabra a Ana Belén. La posibilidad de que gobierne el presidente, de que ejerza su mandato, la posibilidad de que pueda atender las exigencias nacionales, en fin, ¿está a esta hora paralizado? ¿Qué ocurre con el Parlamento y esto que acabamos de señalar? La posibilidad, insistimos, de la muerte cruzada. Bueno, yo creo que primero tenemos que volver a las bases de un Estado republicano, que es esta división y este equilibrio de poderes, ¿no? Eso es lo ideal, lo soñado. Función ejecutiva, legislativa y judicial. Sin embargo, cuando hay una obstrucción neta y la Asamblea Nacional no necesariamente se dedica a hacer para lo que fue llamada a hacer, es decir, legislar y fiscalizar y ser un contrapeso a los poderes, pero también permitir una estabilidad política, defender una institucionalidad, en el caso de la Asamblea Nacional, sino que a veces o en su mayoría se ve enfrascada en escándalos, lamentables escándalos. Creo que esta es una figura que prevé la Constitución, pero a mi criterio es una figura de última instancia. Extrema. Extrema, de última opción. Y el presidente Lasso fue enfático cuando tuvo esta entrevista en los últimos días en que lo primero siempre es el diálogo y que le insistirá nuevamente en este proyecto de ley dividido, partido, reformando ciertos temas perfectibles, porque lo reconoce. Somos humanos y a veces nos equivocamos, pero justamente insistirá en esto y que el tema de la muerte cruzada, si bien es una opción que se encuentra en la Constitución, no es algo cercano quizás o en este preciso momento algo que se baraja por el momento, ¿no? La opción, Homero, de que el gobierno provoque alianzas, acuerdos, Pavel ha señalado, ha hecho mención al acuerdo con el que se inició el régimen. ¿Esto no es posible a esta hora? ¿Usted cree que se puede conversar con las bancadas? Siempre será posible en democracia. La herramienta del diálogo no se puede agotar jamás. La posibilidad de llegar a acuerdos, a consensos, pero recordemos que un diálogo es de doble vía, ¿no? Un diálogo también tiene que haber esa predisposición y en un ejercicio de gobernabilidad no solo está la responsabilidad del gobierno, sino de los otros sectores de la sociedad, incluido la Asamblea Nacional y sectores políticos. Mencionaban de estas herramientas constitucionales, legales, eso no nos debe asustar, está en la ley, en la Constitución. Lo que nos debe asustar son los actos de corrupción, las glosas, los diezmos, los escándalos. Eso sí es un tema que violenta la normativa, pero esperemos y veámosle con positivismo ese espíritu democrático del presidente de la República de decir, está bien, vamos a dividir el proyecto de ley, vamos a ver cómo es la receptividad de la Asamblea para tramitar este proyecto de ley. Necesitamos, no nosotros como gobierno, los ecuatorianos, 7 de cada 10 ecuatorianos, 6 millones de ecuatorianos están esperando esas oportunidades de un empleo adecuado, y a eso es lo que la Asamblea ahora
tendrá que darle la cara y no la espalda. Ok, Livia, no era conveniente, si era conveniente, era legal, era inconstitucional, en fin, el proyecto el megaproyecto. Le hago esta pregunta porque, claro, ahora la solución que ha planteado el presidente es justamente ir por los tres cuerpos, ir uno por uno cada proyecto. Claro que sí. El artículo 136 de la Constitución establece con claridad que todos los proyectos de ley, y cuando la Constitución dice todos, es todos, incluidos los calificados de urgencia en materia económica, porque también hay proyectos de ley ordinarios. De forma tal que también establece una consecuencia jurídica. ¿Y qué dice el 136 de la Constitución? En el caso que no se cumplan aquellos requisitos previstos en la Constitución, no podrán ser admitidos a trámite. Entonces, con la finalidad de cumplir este mandato constitucional, la Ley Orgánica de la Función Legislativa le dio al Consejo de Administración Legislativa la competencia para verificar que se esté cumpliendo al momento de remitir los proyectos de ley el artículo 136 de la Constitución. Es importante señalar que el Consejo de Administración Legislativa no es un órgano creado exclusivamente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que nace en la Constitución. Y es la ley la que le da la competencia de verificación. Esta calificación, que está denominada así en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es una suerte de pasar una fase de admisibilidad. O sea, tienen que verificarse el cumplimiento de los requisitos del 136. Y en ese caso en particular, y aquí podemos tener varias visiones jurídicas en torno hacia el proyecto de ley cumplió o no el principio de unidad de materia. Lo que nos tiene que quedar claro al final del día es que el Consejo de Administración Legislativa, al amparo del 226 de la Constitución, ejerció una competencia y una atribución establecida en la ley. Ahora el mecanismo de presentar los tres cuerpos, los efectivamente, tres proyectos. Exacto. Seguramente el proyecto laboral lo remitirá de naturaleza ordinaria, que tendrá que cumplir los plazos diferentes a los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Aquellos proyectos que el señor presidente los califique como tal tendrán que cumplir este plazo de 30 días establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y para el tema laboral pues tomará un poco más de tiempo. O sea, el tema laboral entrará como un proyecto normal, ordinario, digamos. Entendería y en el caso que de tributo sí, con la característica de económico urgente. Obviamente el señor presidente aún no ha remitido los proyectos de ley, pero se entendería que ese es un tema laboral, habría que presentarlo como un proyecto de naturaleza ordinaria, de forma tal que se lo pueda debatir en primer y segundo debate. Mire usted, el primer debate para los proyectos ordinarios implica una participación ciudadana de por lo menos 15 primeros días. En un proyecto calificado de urgencia en materia económica, la ciudadanía solo puede debatir 5 días. Entonces hay una diferencia inclusive que restringe la participación ciudadana dependiendo de la naturaleza con la que se califica el proyecto de ley, sin dejar de lado lo que ya señaló el asambleísta Pavel Muñoz, de que el 56 define con claridad qué se entiende por proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, donde tienen esta orientación justamente la política fiscal, el ámbito económico, de forma tal que habrá que esperar cuál es la decisión del señor presidente de la República al momento de remitir los proyectos. El señor viceministro Pavel ha señalado que lo que aspira el pueblo ecuatoriano es que se resuelvan sus problemas, que se atiendan sus necesidades, que hay 6 millones de ecuatorianos en el desempleo y que deberíamos estar unidos todos para lograr resolver ese, por lo menos, conflicto que tiene el Ecuador en este momento. Me permite, respondiendo a esa pregunta, Andrés, déjeme comentar otros elementos adicionales. El primero, lo que dice la doctora Rivas. Totalmente de acuerdo. Fíjese que ella es presidenta de una institución que hace capacitación en técnica legislativa. Es decir, había plena competencia para que el CAL, ¿no es cierto?, permita esa admisibilidad. Y si no, lo devuelve. Tanto así que el presidente, fíjese cómo manejamos el discurso. No, megaproyecto. Es un megaproyecto, es evidente que estábamos hablando de un proyecto, ¿no es cierto?, con algunas complicaciones. Claro que puede tener una unidad de materia, si yo le llamo creando oportunidades, todo puedo decir que crea una oportunidad. Mañana mando un proyecto que se llame Mejora de la Legislación Ecuatoriana y meto 700 artículos, todos van a ser para mejora de la legislación ecuatoriana. Pues ahí no está el problema. Entonces yo creo que este punto, ¿no es cierto?, no habla de una obstrucción. Segundo, respecto incluso a lo que decía Homero, la segunda confesión que le hago es que la primera frase que le dije yo al presidente cuando le conocí, presidente, que le vaya bien. Porque si a usted le va a ir bien, al país le va bien. Y esto queremos todos los ecuatorianos. Yo soy legislador de una tendencia política, pero ante todo soy ecuatoriano. Y quiero que al gobierno que esté, independientemente cuál sea, le vaya bien. Tercero, ¿para qué? Para responder a esos problemas que señala Homero. Y esos problemas, vinculando con lo que decía el asambleísta Cordero, pongámonos en este sentido. El presidente, en todo lo que tiene que hacer, el 80% o el 90% no depende de la asamblea. Temas de seguridad, para poner más policías en la calle y más inversión pública, ¿depende de la asamblea? No. Tema de nombramientos de las gentes en los hospitales, ¿necesita la asamblea para ello? No. Tema de ampliación de cupos para las universidades, ¿necesita, digamos, de la asamblea para ello? No. De hecho, lo que tenemos en un sistema político como el ecuatoriano, donde hay
alta capacidad de ejecución del presidente vía política pública y regulatoria no depende de la Asamblea. Así que me parece que ahí es un elemento. Pero para crear fuentes de trabajo hay que dar un marco legal adecuado que permita que los empresarios comiencen a contratar personal, por De ejemplo. acuerdo, y en ese sentido lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es temas de recaudación. Con 900 mil millones de dólares vamos a lograr eso. Temas de, vamos a lograr más empleo eliminando la ley de herencias. Vamos a generar más empleo generando 2 regímenes laborales. ¿No será que acaso lo que vamos a tener es que los 3 que están contratados formalmente sean despedidos, ¿no es cierto?, para ser contratados con la nueva normativa? Alguien me dirá, se está inventando. Esto pasó con la ley humanitaria. Finalmente, esto necesita el diálogo, pero por supuesto que sí. Y nosotros, yo mero se lo digo, la ministra ha dicho en un medio de comunicación, quiero conversar con UNES. Hasta ahora no recibimos una carta formal para conversar. Somos la primera fuerza política en la Asamblea. No somos mayoría en sí mismo, no somos 47 votos. No hemos sido llamados a un diálogo serio sobre ese elemento. Y finalmente, la doctora Rivas, ahí sí creo que no pudo ver completa la intervención del presidente de la República. Yo no creo que baje el tono. ¿Cómo conversamos ahora? Y dice, por ejemplo, esos correístas, plata en caletas, ¿no es cierto?, y son mafiosos. Me siento a conversar. El jefe del Partido Social Cristiano le dice, ahí hay vinculaciones incluso hasta con un banco serrano que se fue el sistema, ¿no es cierto? Hecho decir por el entrevistador. Entonces vemos conspiración entre 3 personas, vinculados con 600 medios internacionales donde está la BBC, la Deutsche Welle, vinculados con el sistema informático de un banco, ¿no es cierto? Y al señor Leonidas Diza le dice que hace apología de la violencia. ¿Cómo conversamos? ¿Se ha atendido la mesa favorablemente para el diálogo? A mí me resulta complicado verlo así. Mayro Castañer, ¿posibilidades de diálogo con estas expresiones? Absolutamente, absolutamente. Mire, pero ¿cómo nos ponemos a dialogar con las bancadas? Ni siquiera permitieron el debate. Si antes de que llegue la ley, antes de que ingrese la ley, ya había voces en la Asamblea Nacional que decían no vamos a apoyar. Ni sabían cuál era el articulado que venía. Ni siquiera han permitido que vaya a una comisión, que se abra el proceso de construcción, el proceso de debate. Y allí sí se puede ver qué les interesa a la bancada de UNES, que se incluye en la ley, cuáles podrían ser incluso, ¿por qué no, Andrés y amigos? Las mejoras que los legisladores, los aportes, porque ese es el espíritu legislativo. Y cuando venía una ley de quien quiera que venía, cuando estuvimos en la legislatura, sea de un asambleísta, sea del presidente de la República, uno trataba de aportar dando mejoras. Ese es el objetivo de presentar reformas. Pero lógicamente cuando, repito, hay bloqueo desde el principio, cuando no hay esa posibilidad de debate, nos complicamos. Cuando a un gobierno le va bien, a todos nos va bien. El gobierno ha iniciado seria y responsablemente su administración y en ese sentido, vea, nos unimos todos los ecuatorianos en un plan de vacunación, un éxito. Ahora es hora de unirnos para estos problemas, el empleo, reactivación y atracción de inversiones. Ahora, Pavel ha señalado que hay posibilidad de que se trabaje, se implementen acciones sin necesidad de pasar por el Parlamento, no con decisiones políticas. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Y se está trabajando en ello, sin necesidad del Parlamento. Se implementó uno de los planes de vacunación más exitosos del mundo, reconocido en el mundo. Se ha bajado 667 partidas arancelarias, decretos para ampliar la producción petrolera, el tema minero, para traer inversiones. Pero la seguridad, por ejemplo. La seguridad. Que es un tema de este momento de grave es que es un tema grave. Estamos recién 140 días en el gobierno y por eso, repito, es importante cuando se dice que no se ha cumplido un plan de gobierno dura 4 años, se va a atender la seguridad, se está atendiendo la seguridad de todos los frentes, por ejemplo. El tema de las cárceles, pero, por ejemplo, un tema para atender la seguridad también es dar empleo, porque mucha de la inseguridad es por la gente que a veces no tiene empleo y que tiene que a veces salir a delinquir y estruchar un pan para poder comer. Y necesitamos generar ese empleo. Entonces, es importante ver algo que no se ha dado en muchos años, Andrés. Un plan de desarrollo que está en la Asamblea Nacional, medible, vigilable, cuantificable hacia el 2025, con números de cuáles son los objetivos. Ok, Ana Belén, me preocupa la institucionalidad en su conjunto y me parece que ahí vamos a tener enfrentamientos y dificultades. Ahora mismo hay una amenaza de un juicio político al procurador.
Estamos prácticamente en acefalía con la Contraloría, ya vemos lo que ocurre con el Defensor del Pueblo, se está reestructurando parte de la Corte Constitucional, en fin, la institucionalidad. Y ahí también se requiere provocar algún nivel de acuerdos, de alianzas. Bueno, en concreto, la fiscalización y el control político es sano. Yo que me encuentro en la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización, creo que es necesario y es importante que se rinda cuentas todas las autoridades anteriores y actuales al país. Dicho esto, creo que es importante señalar que algunos juicios políticos responden a eso, a temas políticos y no necesariamente a incumplimiento de funciones, etcétera, como establece el 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dicho esto, el tema, por ejemplo, el juicio político al procurador, yo no puedo adelantar criterios porque ni siquiera ha llegado todavía a mi comisión, pero ya tuvimos una comparecencia del procurador y de personas, digamos, que tenían ciertas denuncias contra la actual administración de la Procuraduría General del Estado. Responde a un tema netamente político. ¿Y por qué digo netamente político? Porque responde a la defensa del caso Perenco. El caso Perenco es una herencia la defensa es una herencia de la administración anterior de la Procuraduría y esta administración actual, es decir, el procurador Íñigo Salvador, asume la defensa en un 10% restante. Pero más allá de eso, el fondo es justamente que se alteró las circunstancias contractuales y económicas de inversiones del tema Perenco y por ello es que se va a arbitraje internacional y Perenco demanda al Estado ecuatoriano. La defensa final del actual procurador Íñigo Salvador lo que hace es tratar de mermar ese dinero que el Ecuador debía pagar a Perenco por el incumplimiento contractual y finalmente termina el desenlace que sabemos. Pero usted advierte que hay estos afanes de conspiración, para ponerlo en esos términos, alrededor, por ejemplo, de esa iniciativa. En los juicios políticos yo no me atrevo a decir eso. Yo creo que es dable y es necesario que las fuerzas políticas fiscalicen el poder actual y el poder anterior. Sin embargo, sí creemos que existen fines políticos para defender ciertos temas y en el caso concreto, pues, un error, un desacierto que yo califico que cometió el entonces presidente de la República, Rafael Correa, con el decreto que cambiaba la inversión o el equilibrio contractual de ese contrato del 50-50 al 99-1 y por eso hubo el desenlace que hubo, ¿no? Ok. Livia, el tema de la tarea parlamentaria, pongámoslo en términos generales, lo que ocurre con la legislación y con la fiscalización. Desde su perspectiva, desde el manejo técnico, ¿qué opinión tiene? Me parece que es importante señalar que la Asamblea Nacional tiene varios mecanismos de fiscalización y control político, aunque tal vez el más conocido es el juicio político. Sin embargo, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece, por ejemplo, las solicitudes de información que realizan todos los asambleístas, la posibilidad de que comparezcan ante las propias comisiones especializadas o ante el Pleno de la Asamblea Nacional, también la investigación de actuaciones de funcionarios públicos y justamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que cuando el Pleno o el CAL determinan que existe alguna actuación de un servidor público que debe ser investigada, la pueden asignar o a la Comisión de Fiscalización y Control Político o cualquier otra comisión. Es una decisión del Pleno o del Consejo de Administración Legislativa. Y finalmente el juicio político. Y en el ámbito de legislación, a mí sí me parece que se debe señalar con claridad que no es que en el procedimiento legislativo no existen conflictos, por supuesto que existen conflictos, al punto tal que el presidente de la República en su calidad de colegislador no tiene por qué estar de acuerdo 100% con lo que remite la Asamblea Nacional y de ahí su posibilidad de veto. Vetos extremos ha llegado en los que ha hecho un veto total porque nada de lo que hace la Asamblea le parece adecuado desde el ámbito jurídico. También ha llegado a vetar por temas de inconstitucionalidad y obviamente lo más común es el veto parcial. Y ahí también hay una medición de fuerzas en el veto parcial, porque no podemos afirmar que si bien yo tengo, y creo que eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, que finalmente este proyecto de ley sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa, debatido como tiene que ser debatido ampliamente en primer y segundo debate por el Pleno y finalmente aprobado con todos los cambios que quiera hacer el legislador, porque tampoco vamos a pensar que va a ingresar y va a salir tal como ha sido remitido, porque tiene que estar la impronta del legislador y obviamente de aquellos ciudadanos que deseen participar y pedir cambios al proyecto. Pero al final del día el señor presidente también puede estar de acuerdo o no, y puede vetar, y ahí la Asamblea Nacional tendrá que conseguir 92 votos para ratificarse o no. Livia, una consulta final, cortita. El tema Pandora Papers, ¿corresponde fiscalizar a quién? ¿A la Comisión de Fiscalización o a esta Comisión de Garantías Constitucionales a la que se le ha entregado el tema? Bueno, hay varios asambleístas que han mencionado que van a iniciar un juicio político por este tema, pero no está por demás recordar que la Constitución establece con claridad en el 129 de la Constitución cuáles son las únicas causales por las cuales procede el juicio político en contra del presidente de la República.
y estas tienen relación con delitos como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, que no tienen, o las del 129, que lo podemos dar nada más brevemente, delitos contra la seguridad del Estado, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio. Esas son las únicas razones por las cuales puede configurarse el juicio político y previo dictamen de la Corte Constitucional, tampoco es que empieza así nomás. Este tipo de investigaciones que se realizan están también al amparo de la ley, pero no pueden, habrá que ver qué es lo que determina la comisión al final del día, pero solo en la medida en que se enmarquen estas causales se podría llegar al final del día a afirmar que hay juicio político. Si es que la investigación tiene relación con las competencias que dice la ley, si es posible que el Pleno decida mandar una comisión o no. Lo que no le puede mandar a otra comisión es hacer un juicio político, porque eso es competencia única y exclusiva de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ok, tengo que ir a una pausa, volvemos en un instante. Seguimos aquí en Hora 25. Bien, frente a las circunstancias que vive el país político, ¿cuáles son un poco las salidas? ¿Cuáles son las expectativas? ¿De qué modo se pueden enfrentar las dificultades que tiene el Ecuador y la necesidad de que la dirigencia política justamente contribuya, aporte y conduzca al país por los senderos que permitan, resolver esta crisis? Entonces, Pavel, ¿cuáles son un poco las vías, los caminos que tiene el jefe de Estado y los políticos? Por favor. Evidentemente el diálogo, y para eso me parece que ¿El diálogo cree usted que es una buena herramienta? Sí, yo creo que es una buena herramienta, pero ahí me parece que hay dos elementos, no sé si el presidente quiera hacerlo, o repensar lo dicho en su intervención hace algunos días. Me parece que tiene que retractarse de sus posiciones, porque o las prueba, ¿no es cierto?, o de alguna u otra manera empaña el diálogo. Y hay un elemento en la conversación que aparece inadvertido, pero el presidente de la República dice, cuando tenga las pruebas las presentaré ante la Fiscalía. Eso hace suponer que no tenía las pruebas y hace una acusación grave. Estos son delitos penales. Un triunvirato de la conspiración, y a mí me parece que eso debería, ¿no es cierto?, ser aclarado desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, con respecto al caso, una retractación de parte del presidente de la República. La segunda, la metodología del diálogo. Homero decía, claro que podemos conversar, pero aquí sí que creo yo que el orden de los factores altera el producto final. ¿Qué hizo el gobierno? Mandó un producto que se demoró 4 meses y le dijo a la Asamblea, en un mes lo tratan y nos sentamos a conversar. Y si era al revés, y la ministra del gobierno iba a la Asamblea y les decía, a ver, temas en consenso, temas de disenso, lo que decía la asambleísta Cordero. Distinto. Sabía que tenía estos elementos de disenso y los tenía que tratar de manera distinta y podía avanzar en los elementos de consenso. Y finalmente, Andrés, creo que el país necesita tener un gran acuerdo, que fue otra cosa que se le plantea al presidente. Necesitamos en este momento una especie de pacto de la Moncloa, ¿seguro?, de lo que fue en el caso de Sudáfrica, pero por supuesto, con 5 elementos nacionales claros. El trabajo, por supuesto que sí. Modernicemos el Código del Trabajo, pero no un mes. Estamos hablando de materia complicada. Seguridad social, segundo tema. 1% del PIB tanto para educación y 1% para salud. Hablemos del tema de financiamiento, porque los sectores productivos dicen, yo quiero contratar mejor, más fácil. Ahí está la ley. Las facilidades de financiamiento, si tengo esas tasas de interés, es complicado, Andrés, ¿no es cierto? Y ahí podría haber uno más que es el tema del agro. Y entonces, si es que esto se encausa bien en el diálogo, esa siempre será una buena salida. Por ejemplo, una salida en este sentido, este pacto alrededor de 4 o 5 puntos en los que todos estemos de acuerdo. ¿Cómo no recuperar fuentes de trabajo, por ejemplo? Bueno, yo pienso que la gran mayoría de ecuatorianos, ¿quién puede estar en contra de generar fuentes de empleo, de reactivar la economía, de generar mejor atención en salud, en educación, seguridad ciudadana? El IES. Hay temas en que estamos de acuerdo. La gran mayoría de ecuatorianos, por no decirlo todos, ¿sí? Los mecanismos a veces es donde hay discrepancias, pero siempre habrá un punto de partida y repito, veámosle con optimismo este punto de quiebre que se dio, esta posibilidad de que se abran nuevamente estos debates. Decía Pavel, retractarse, por ejemplo. No lo hagamos. Mire, el presidente de la República dio sus declaraciones sobre lo que se ha venido dando, y son ataques sistemáticos y desestabilizadores. O sea, que no se confunda aquí un gobierno respetuoso, un gobierno democrático, un gobierno que está dispuesto a escuchar, a un gobierno sometido a intentos desestabilizadores. El presidente ha dicho, iniciamos una batalla democrática
pensando en esa gran mayoría de ecuatorianos que necesitan empleo, oportunidades, incluso en los detractores, incluso en la oposición. Dialoguemos, conversemos. Decía Pavel, dice, debatamos el tema laboral, pero no en 30 días. Recuerdo, Pavel, del 2010 al 2014, Rafael Correa presentó 17 proyectos de ley económicos urgentes y 3 entraron por el Ministerio de la Ley, incluso no debatieron. Nos pusieron, por ejemplo, el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, el impuesto verde, sin debate. Uno de esos proyectos tenía 575 artículos del Código Orgánico Financiero y Monetario y derogaba 31 leyes y decretos. Es decir, hay urgencias y la Asamblea está para trabajar, así sea a triple jornada. Salidas, por favor, Ana Belén. Hay salidas y hay urgencias, como dice el viceministro. ¿Y urgencias como cuál? En el tema económico, recibimos un gobierno donde hay un déficit presupuestario de aproximadamente $700.000. Este déficit hay que financiarlo de alguna manera. Por supuesto que hay que reducir el gasto público, eso fue una oferta de campaña del presidente Lasso, pero por supuesto que también para poder financiarse este gasto público, gasto corriente, sueldos, salarios, presupuesto de educación, salud, seguridad, etcétera, también hay que poder hacer un esfuerzo de parte de los ecuatorianos para poder acceder a mejores fuentes de financiamiento. Y ese esfuerzo por parte de los ecuatorianos justamente es que paguen impuestos las clases más pudientes. Y con clases más pudientes me refiero a aquellos ecuatorianos que ganan por encima de los $24.000 al año, que no son ni el 5% de la población. Y a ello, a la clase media, a la que gana por debajo de eso, se le está aliviando de varios impuestos con la reducción del IVA a temas sanitarios femeninos, a temas de pañales, a temas electrónicos, etcétera. Y se está gravando con mayor impuesto, tanto al patrimonio como a renta, a esas clases más pudientes que tienen la obligación de pagar más impuestos y financiar ese déficit. El Ecuador o los ecuatorianos hacemos un esfuerzo, accedemos a mejores fuentes de financiamiento con tasas convenientes y podemos ir avanzando y reactivando la economía. Ok, el concepto de balance entre los poderes me parece que es preciso desarrollarlo un poco para entender cómo es vivir en democracia, por favor. Claro que sí. En primer lugar, a mí me parece que en el caso de una muerte cruzada nos queda clarísimo qué es lo que pasaría y por eso yo saludo, como les decía al inicio de este programa, la actuación del señor presidente ante esta alarma de la posibilidad de muerte cruzada, porque imaginarnos un Estado de derecho, porque no es solo de derechos, como dice la Constitución, sino también es de derecho y en forma tal el régimen democrático debe ser garantizado ante una muerte cruzada. Hay un solo poder que se queda por lo menos por 3 meses, porque de acuerdo con el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones dentro de 90 días. Es decir, un espacio de 3 meses en que estaríamos sin este equilibrio de poderes, el que usted dice relación, donde no habría Asamblea Nacional y el señor presidente de la República exclusivamente gobernaría con decretos, leyes calificados de urgencia en materia económica previo dictamen de la Corte Constitucional. Pues a mí me parece importante que esta actividad de colegislación de la Asamblea Nacional sea la más próspera posible en el trámite de estos proyectos de ley. ¿Y por qué? Hay la posibilidad de identificar esos nudos críticos que seguramente tienen los 3 proyectos de ley, aquellos nudos críticos dejarlos tal vez para ver si hay una suerte de solución y llegar a articulados que sean un poco más consensuados, pero no archivarlos, porque al final del día todas las fuerzas políticas tienen que tratar de pulirlos, mejorarlos, reformarlos, aquellos temas, nudos críticos que definitivamente no puedan haber consensos, dejarlos de lado, pero aprobar al final del día estos proyectos de ley que le hacen falta tanto al país. Ok, vamos a terminar, tenemos una ronda final. Rapidito, Pavel. Rapidito, yo he dicho que me parece que el diálogo, he dicho que podemos tener un acuerdo nacional sobre 5 puntos, esto amerita mucha madurez de todas las fuerzas políticas, pero sobre todo, ¿no es cierto?, madurez y sentido de estadista del presidente, ¿no es cierto?, de no adelantar algunos elementos. Y de caso a la legislatura, me parece que también tenemos algunas tareas para el mediano plazo, pero aquí por último tenemos una ventaja. Déjenle trabajar en 30 días de la Asamblea con 2 cosas. En materia legislativa, con el proyecto de ley calificado en materia de urgencia económica que envíe el presidente, discutamos, veamos si se puede mejorar bien, ¿no es cierto?, la Asamblea hará su trabajo. En materia de fiscalización, ¿no es cierto?, una excelente investigación sobre el tema de Pandora Papers. El país necesita ahí 2 cosas claras: debido proceso para esa investigación para el presidente de la República y respuestas contundentes. Y solo contesto a lo que usted preguntaba. ¿Qué comisión es la que debe fiscalizar? Cualquiera. Pero el actor de la fiscalización es el Pleno de la Asamblea Nacional y eso solo pasará cuando se tenga ese informe. Homero, 30 segundos. Efectivamente, al pueblo ecuatoriano no le interesan las peleas, las disputas entre actores políticos. Al pueblo ecuatoriano le interesan soluciones y el presidente
volverá a insistir, a cumplir, enviando a la Asamblea Nacional estos proyectos de ley. Y la responsabilidad ahora estará en la Asamblea, de tramitar, de debatir, de construir esos proyectos de ley, no pensando en que es conveniente para el presidente Guillermo Lasso, para el gobierno, sino pensando que es conveniente para todos los ecuatorianos. Volveremos a enviar esos proyectos de ley y la responsabilidad estará en la Asamblea. Rápidamente, 30 segundos. El presidente Lasso fue enfático en días anteriores y dijo que ante la intolerancia él es tolerante y está dándole una segunda oportunidad a la Asamblea Nacional de tratar estos proyectos de leyes, de discutir, de armar mesas ciudadanas de trabajo. Yo creo que en relación a ello hay que saludar esta iniciativa democrática y de diálogo del presidente Lasso, hacer el trabajo para el que estamos llamados a hacer, legislar, fiscalizar, tratar estos proyectos de ley y no darle la espalda a esos 6 millones de ecuatorianos que necesitan este empleo y necesitan consensos y diálogos, y comparto con el asambleísta Muñoz una madurez política dentro de las distintas fuerzas en la Asamblea Nacional que nos permita elevar el debate y elevar la imagen institucional de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana.